El otro que me ha parecido importante y se va a implementar tiene que ver con el sistema de recompensas. Si tú te pones a pensar, hoy no hay un mecanismo que la gente diga, oye, yo tengo una denuncia, voy por aquí. Muchos se van a Contraloría, muchos le mandan emails al ministro, etcétera. Pero no hay un mecanismo ordenado. Y además tampoco hay un mecanismo que diga, oye, te incentivo para que me digas, oye, ¿dónde está la corrupción? Entonces se ha creado para funcionarios y también para personas que puedan hacer estas denuncias. Y el concepto es, incentivas que hayan estas denuncias y además proteges. Porque muchas veces el funcionario dice, oye, yo no puedo hacer esta denuncia porque no estoy protegido. Entonces, creas el mecanismo. Lo que queremos hacer nuevamente es limpiar la economía, la sociedad de la corrupción. Nosotros creemos que es el momento donde en verdad tengo que asegurar a los funcionarios corruptos se les procesa, se les castiga. Las empresas que han estado en acto de corrupción se les saca del país, ya no pueden operar, como lo hemos venido haciendo con una serie de decretos, pero también tenemos que mirar hacia el futuro y decir, oye, ¿sabes qué? Este país tiene muchas oportunidades. Le hago algunas preguntas concretas, primer ministro, porque creo que la importancia de estas medidas se tiene que traducir en acciones. De lo contrario, la gente está bien desconfiada, como no podía ser de otra manera, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Una de las preguntas que le hago es, ¿por qué, que lo he leído en varias partes, ¿por qué se sacan recién estas normas ligadas a las empresas y a qué va a pasar con su dinero si se sabía hacía tiempo lo de Odebrecht? Entendemos que los embargos corresponden a Poder Judicial, pero esto se venía reclamando desde hace algunas semanas. Yo siempre lo menciono, a veces estar fuera es más fácil, ¿no? La verdad que el análisis fue interesante. Venimos trabajando esto más o menos hace 2 semanas y media. Intentamos varios mecanismos. Un mecanismo, se le menciona la pérdida de dominio, por ejemplo, parecía que era, pero al final las causales no entraban aquí. Después se pensó en el tema del embargo, ir además al procedimiento a través de Procuraduría, Fiscalía, Poder Judicial. Sin embargo, era un procedimiento largo y desordenado, porque claro, la SUNAT comenzaba a embargar, otra institución comenzaba a embargar. Entonces, al final lo que decidimos irnos por un decreto de urgencia, que es una decisión del Poder Ejecutivo que la puede tomar justamente por temas económicos, y ahí hemos ordenado el procedimiento. Y el procedimiento tiene 3 cosas importantes. Una, no te llevas el dinero. 2, el comprador pide permiso y hay un procedimiento a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría y esa venta va a este fondo. Y 3, los pagos corrientes. Acuérdate que tenemos algunas concesiones, algunas obras públicas que se están dando. También tenemos que asegurar ahí, 1, que se pague proveedores, trabajadores y acreedores. Y 2, pero que el margen de ganancia no se lo lleven. Y ahí también decimos, esto tiene que ir al fideicomiso. Entonces, es cierto, nos tomamos algunos días para tener una norma que realmente funcione, además que no vulnere la Constitución, que no vulnere la libre comercialización de las divisas, etcétera. Eso es importante, ¿no? Ya, la economía, de acuerdo, la economía no está para hacer experimentos que pueden terminar rebotándole a uno en la cara, pero hay unas cosas que sí es importante. Me hacen la consulta, ¿este decreto de urgencia afecta a la empresa involucrada en corrupción y sus socios? Porque ahí hay un tema con los socios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se ha presentado un consorcio y algunas empresas de ese consorcio incurrieron en actos de corrupción para esa concesión? A ver, hay que ser muy claro, muy específico. Acá estamos hablando de empresas que han reconocido con un acto de corrupción o empresas que ya han sido condenadas. Ok. ¿No? Entonces, para involucrar a Graña y Montero, por ejemplo, se tendría que probar que participaron de la coima. Porque también hay algunas empresas que han sido socias de estas empresas. Más no es una norma, un decreto de urgencia contra Odebrecht. Empresas como Odebrecht. Odebrecht puede ser la primera, su marco legal que puede servir si es que se dan otros casos. Pero también los consorcios, hasta que se les pruebe, digamos, o los consorcios que han sido limpios, ellos pueden seguir operando. La idea es protegernos, reparación civil, Estado, etcétera, pero también asegurar que, digamos, la actividad económica de esos proyectos siguen andando. Entonces, en el decreto de urgencias también se prevé el mecanismo de cómo se paga a los consorcios. Una plata queda, digamos, se dirige al fondo y otra plata es liberada para el flujo corriente de la actividad económica. Otra pregunta concreta, ¿y esto se le aplica, por ejemplo, a las concesiones ya otorgadas a Odebrecht, que no es la única, pero es hasta ahora la aprobada, o es de aquí para lo que ocurra en adelante? No, esta es justamente, el decreto de urgencia va hacia atrás. De acuerdo. No es retroactiva, pero va sobre cualquier cosa que se pruebe sobre lo ya firmado. Exacto, sobre lo que comienza a pagarse, ¿no? Si el Ministerio de Economía tiene que pagar, tiene que aplicar este mecanismo. Si el gobierno de Lambayeque quiere proceder a vender Olmos, tiene que utilizar este procedimiento. ¿Y qué pasa con la plata que debemos todavía de las interoceánicas? ¿La vamos a seguir pagando?
ese es el tercer punto que te lo mencionaba. Ese es para el pago corriente. Entonces ahí, ¿cuál es el concepto? Tú no puedes perjudicar a trabajadores, acreedores y proveedores. ¿No? Tenemos que, digamos, también tenemos que partir de que hoy hay trabajadores involucrados que no son corruptos, y ellos han trabajado, etcétera, o están trabajando. Entonces lo que se establece ahí es un mecanismo interesante. Ok, pagas a estos involucrados, pero hay un margen, que es el margen normal que tiene, digamos, una empresa. Hemos además establecido ahí que son los márgenes promedio de los últimos 5 años, y eso, que es la utilidad, se tiene que quedar en el fondo para la reparación civil. Muchas preguntas sobre qué pasó con la cláusula de anticorrupción y la adenda que se firmó en Chinchero. Ahí no había cláusula anticorrupción. A ver, como siempre lo he dicho, yo no hablo del tema de Chinchero. Lo cual es un problema, ministro. Sí, yo sé que es un problema, pero la verdad no puedo. Tengo un conflicto de interés, que lo declaré en su momento al presidente de la República. Además, PSM no está involucrado en ninguno de esos casos de solo ve economía y transporte. Hacerle otra pregunta, porque nos ha hablado hasta ahora sobre medidas punitivas, es decir, sobre lo que se debe hacer ante hechos consumados. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para que no se produzcan esos hechos? Es decir, ¿qué hacer habida cuenta de que los organismos de control no han funcionado? Y efectivamente mencionó Patricia, la cláusula anticorrupción va a ser obligatoria en todo contrato futuro, pero ¿qué hacemos con nuestra Contraloría? ¿Qué hacemos con el organismo de compras y contrataciones del Estado que manifiestamente no han hecho bien su trabajo? Luego de lo cual vienen todas estas medidas punitivas, pero tenemos que ir antes a una pausa, ministro, así es que tome su tiempo para ver qué hacemos preventivamente. Pausa y regresamos.